Sus ojos se abrieron de golpe, fijos como si los hubiese clavado, y al instante fue consciente de las cosas que sabía. Estaba atroz y increíblemente sediento. Tenía la boca seca y percibía un sabor repugnante y viscoso. Sus labios se encontraban agrietados y sentía como si estuviesen ensangrentados. Sabía que si no bebía pronto algo de agua, languidecería hasta morir. Chorros de agua, todo el agua que pudiese encontrar. Era consciente de su sed y sentía el ardor en su rostro. Era algo más del mediodía y el sol se le había colocado encima y lo había achicharrado mientras dormía, y su rostro, que despedía fuego, se llenaría de ampollas. Se le pelaría, lo que en lugar de mitigar su sed la empeoraba notablemente. Se puso en pie, sirviéndose del albo para erguirse, ya que todavía sentía cierto dolor y un gran entumecimiento, y miró abajo al lago. Era agua, pero no sabía si podría beber el lago. También pensó en el piloto, en el azul de debajo con la avioneta atrapado dentro del cuerpo. Espantoso, pensó. Pero el lago era azul y estaba lleno de agua, y sentía un dolor atroz en la boca y la garganta a causa de la sed, y ignoraba si habría otra clase de agua apta para beber. Además, probablemente se había tragado 1 tonelada mientras intentaba desasirse en la avioneta y ganar la orilla a nado. En las películas siempre mostraba al héroe descubriendo una manantial transparente del agua dulce y cristalina para saciar la sed, pero en las películas no había accidentes, ni frentes hinchadas, ni cuerpos magullados, ni sed que destrozaran al héroe hasta el extremo de impedirle pensar. Brian dio unos pasos hacia la orilla del lago. Había gruesos tallos de hierba por todo el borde y el agua parecía algo turbia, y había pequeños seres nadando en ella, bichitos pequeños. Un tronco se proyectaba unos 6 metros sobresaliendo sobre el agua del lago. Un derribo de algún castor de hacía algún tiempo, con viejas ramas clavadas con aspecto de manivelas. Se mantuvo sobre el tronco agarrándose a las ramas y traspasó, guardando el equilibrio, los hierbajos y el agua turbia. Cuando se encontró en la zona donde el agua era clara y ya no veía bichos nadando, se arrodilló sobre el tronco para beber. Un sorbo, pensó, aún preocupado por el agua del lago. Tomaré solo un sorbo. Pero cuando acercó el cuenco de la mano a la boca y sintió el goteo del agua fresca del lago sobre los labios cuarteados y la lengua, fue incapaz de detenerse. Jamás antes, ni siquiera tras largas excursiones en bicicleta durante el caluroso verano, se había sentido tan sediento. Parecía como si el agua fuese más que solo agua, como si el agua significase todo en su vida, y fue incapaz de detenerse. Se inclinó, acercó la boca a la superficie del lago y bebió, absorbiendo con ansia y tragando a grandes sorbos. Bebió hasta que su estómago se infló hasta casi perder el equilibrio sobre el leño. Entonces se incorporó y salió entre tambaleos y tropezones a la orilla. Inmediatamente se sintió indispuesto y vomitó la mayor parte del agua, pero la sed había desaparecido y el agua parecía haber aliviado también su dolor de cabeza, aunque la quemadura del sol todavía le abrasaba la cara. Eso es, casi dio un brinco al oír las palabras pronunciadas en voz alta. Parecía fuera de sí el sonido. Lo intentó otra vez. Eso es, estoy aquí. Y así era, pensó. Por primera vez desde la catástrofe, su mente empezaba a funcionar. Su cerebro estalló y empezó a pensar. Estoy aquí, pero ¿dónde? ¿Dónde estoy? Remontó una vez más la orilla hasta el árbol alto sin ramas y se volvió a sentar apoyando su espalda contra la áspera corteza. Hacía calor ahora, pero el sol estaba alto y lo tenía detrás, así que se sentó a la sombra del árbol con una comodidad relativa.
relativa. Había cosas que solucionar. Estoy aquí y esto es tierra de nadie. Con la mente despierta y el pensamiento en evolución, todo aquello intentó penetrar como una avalancha. Todo cuanto había sucedido y que no había tenido ni siquiera tiempo de sopesar. Todo aquello se revolvía dentro de él como un confuso batiburrillo que no tenía ningún sentido. Así que puso un poco de orden en todo y miró la forma de hilvanar una cosa tras otra. Había estado volando en dirección norte con el fin de hacer una vista de un par de meses a su padre en pleno verano, y el piloto había sufrido un ataque al corazón y había fallecido. Y la avioneta se había estrellado en algún lugar de los bosques del norte de Canadá, pero no sabía qué distancia había recorrido la avioneta, ni en qué dirección, ni dónde se encontraba. Despacio, se dijo, más despacio. Mi nombre es Brian Robeson. Tengo 13 años y estoy solo en los bosques del norte de Canadá. Va bien, pensó, así de sencillo. Estaba volando para visitar a mi padre y la avioneta se estrelló y se hundió en el lago. Eso es, sigue así. Breve reflexión. No sé dónde estoy. Lo que no quiero decir gran cosa. Vayamos al grano. Ellos no saben dónde estoy. Con ellos se refería a quien quiera que quisiera buscarlo, los buscadores. Ellos los buscarían la avioneta. Su padre y su madre se habrían vuelto locos. Revolvieron el mundo entero para encontrarlo. Brian había visto casos de búsqueda en los telediarios, había visto películas sobre aviones desaparecidos. Cuando desaparecía un avión, se organizaban partidas intensivas de búsqueda y casi siempre daban con el avión en un margen de 2 o 3 días. Todos los pilotos registraban sus planes de vuelo, un plan donde estaba expuestos con todo detalle los lugares y horas de vuelo, todos sus movimientos y rumbos bien detallados. Irían allí, lo buscarían. Los buscadores acudieran en aviones del gobierno y sobrevolarían ambos flancos del plan de vuelo, cumplimentando por el piloto, y lo buscarían hasta encontrarlo. Puede que hasta sucediese ese mismo día. A lo mejor venían ese día. Este era el segundo día después del accidente. No, Brian frunció el ceño. ¿Era el primer o el segundo día? Se habían caído por la tarde y había pasado la noche entera helado fuera. Por tanto, ese era el primer día de verdadero, pero todavía podían venir ese día. Habrían iniciado la búsqueda inmediatamente cuando hubiesen visto que la avioneta de Brian no llegaba. Sí, probablemente vendrían ese día. Probablemente llegarían con aviones anfibios, pequeñas avionetas con flotadores que podrían amerezar en el mismo lago y recogerlo y llevarlo a casa. ¿Qué casa? ¿La casa del padre o la de la madre? Consideró la cuestión. No importaba, con su padre o regreso con su madre. No importaba el rumbo con tal de que los condujese a casa. No importaba si era por la noche, tarde o muy temprano de mañana. A casa, donde pudiese sentar y comerse una enorme hamburguesa con sabor a queso, bien jugosa, con rodajas de tomate, doble ración de patatas fritas y un espeso batido de chocolate. Y así hizo acto de presencia el hambre. Brian se frotó el estómago. El hambre había estado allí, pero algo, medio dolor, le había retenido. Ahora, con la mención de la hamburguesa, la sensación de vacío le daba alaridos interiores. No podía dar crédito a esa hambre. Nunca la había sentido hasta ese extremo. El agua del lago había llenado su estómago, pero lo había dejado hambriento. Y ahora le reclamaba alimento, le exigía comida a voces. Y ahí, pensó, no había absolutamente nada para comer, nada. ¿Qué hacían en las películas cuando se quedaban desamparados como él? Oh, sí, el protagonista normalmente encontraba alguna clase de planta comestible que conocía y que ayudaba a mantener las fuerzas. Comía de esa planta hasta hartarse o colocaba alguna trampa
disimulada para atrapar algún animal y lo guisaba en algún ingenioso fuego y al poco tiempo tenía una abundante comida. La pena, dedujo Brian mirando a su alrededor, era que todo cuanto podía ver era hierba y matorrales. No había nada a la vista que pudiese comer y, salvo el millón de pájaros y el castor, no había avistado ni sombra de animales que cazar con trampas y azar. Y aunque tuviese la suerte de atrapar uno de la forma que fuese, no tenía cerillas, así que tampoco podía encender un fuego. Nada. Empezó a considerar esto. No tenía nada. Bueno, casi nada. En realidad, pensó, no sé lo que tengo ni lo que no. Quizá debería probar a imaginarme cómo subsistir. Esto me proporcionara algo que hacer, me evitara pensar en la comida hasta que vengan a buscarme. Brian tuvo una vez un profesor de inglés, un tipo llamado Perpich, que siempre estaba hablando de que fueran positivos, que pensaran en positivo, que se mantuvieran por encima de las cosas. Eso era lo que Perpich había dicho, ser positivo y permanecer siempre por encima de las cosas. Brian pensó en él ahora. Se preguntaba cómo ser positivo y cómo situarse por encima de las cosas. Todo lo que Perpich diría es que tengo que estar motivado. Siempre andaba diciendo a los chavales que se motivaran. Brian cambió de posición porque estaba sentado sobre las rodillas. Rebuscó en sus bolsillos, sacó todo lo que contenían y lo depositó sobre la hierba enfrente de él. Resultaba descorazonador. Una moneda de 25 centavos, una de 5 centavos y 2 peniques, un corta uñas, un billetero con un billete de $20 por si tienes que esperar en el aeropuerto de alguna ciudad y tienes que comprarte algo para comer, le había advertido su madre, y algunos extraños trozos de papel. Y en su cinturón, allí todavía descuidada, el hacha que le había dado su madre. La había olvidado. La buscó con la mano, la sacó y le dejó sobre la hierba. Había una pizca de orín ya formado en el borde cortante de la hoja y lo rascó con el pulgar. Eso era todo. Frunció el entrecejo. Un momento. Se iba a seguir con el fuego. Tenía que cumplir las reglas. Perpich le hubiese dicho que evítese los líos y la confusión. Motivarse. Mira todo eso, Robson. Mira todo eso, Robson. Tenía un par de zapatillas de deporte, ahora ya casi secas, y calcetines, y vaqueros y ropa interior, y un fino cinturón de piel y una camiseta de manga corta, y una cazadora tan destrozada que le colgaba hecha jirones, y un reloj. Todavía llegaba el reloj digital en la muñeca, pero estaba estropeado por el choque. La pequeña pantalla en blanco, y se lo quitó y le entraron ganas de estamparlo contra el suelo y tirarlo lejos, pero detuvo el movimiento de la mano y depositó el reloj sobre la hierba con el resto de los objetos. Ahora, eso era todo. No, espera, otra cosa más. Esas eran las cosas que tenía, pero también se tenía a sí mismo. Perpich le solía insistir con la machaconería. Cada uno de vosotros sois vuestro principal capital. No lo olvides. Cada uno de vosotros sois la mujer que tenéis. Brian miró a su alrededor de nuevo. Me gustaría que estuviese aquí, Perpich. Tengo hambre y daría cuánto tengo por una hamburguesa. Tengo hambre, lo pronunció en voz alta. Primero en tono normal, luego cada vez más alto, hasta que acabó dando gritos. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Cuando paró, había un profundo silencio, no solo el suyo, sino también el de los chasquidos, ronroneos y cantos de los pájaros y los rumores del bosque. El tono de su voz había hecho cundir la alarma por ahí y todo estaba quieto. Miró alrededor, escuchó con la boca abierta y se dio cuenta que jamás antes en toda su vida había oído el silencio total. Siempre había habido algún ruido, algún tipo de ruido. Duró unos pocos segundos, pero fue tan penetrante
que llegó a hacerse parte de él mismo. Nada, ni un ruido. Entonces el pájaro empezó de nuevo y una especie de zumbido de algún insecto y luego un castañeto y un graznido, y al poco rato ya estaba el mismo ruido del fondo. Pero no por eso dejó de sentirse hambriento. Claro, pensó, volviendo a guardar las monedas y el resto de las cosas en sus bolsillos y el hacha en su cinturón. Claro que si llegaba esa misma noche, incluso si se demoraba hasta el día siguiente, tampoco sería tanta hambre. Hay gente que ha resistido muchos días sin alimento mientras han dispuesto de agua. Incluso si no llegaban hasta el día siguiente muy tarde, daría lo mismo. Cuestión de perder algo de peso, todo lo más, pero con la primera hamburguesa y una bebida refrescante y las patatas fritas volvería el agua a su cauce otra vez. Una imagen mental de una hamburguesa, lo atractiva que ofrecían los anuncios publicitarios en televisión, se coló de repente de forma estrepitosa en sus cavilaciones. Colores sugerentes, la carne jugosa y caliente. Expulsó lejos la imagen. Incluso si no lo localizaban hasta el día siguiente, calculó, estaría perfectamente. Tenía agua a mares, aunque no sabía si era buena y limpia o no. Se sentó de nuevo junto al árbol, recostando su espalda contra él. Había una cosa que le molestaba. No estaba completamente seguro de qué se trataba, pero no cesaba de invadir sus pensamientos. Algo acerca del piloto y de la avioneta que lo cambiaría todo. Ah, eso era. En el momento en que el piloto sufrió el ataque al corazón, su pie derecho había apretado bruscamente el pedal de timón de dirección y la avioneta se había desplazado hacia un lado. ¿Qué quería decir aquello? ¿Por qué le martilleaba eso el cerebro de esa forma, abriéndose camino a empellones y empujando? Esto quiere decir, sugería una voz en sus reflexiones, que a lo mejor no vendrán esta noche y quién sabe si ni siquiera mañana. La avioneta se había inclinado hacia un lado y le había tomado un nuevo rumbo cuando el piloto pisó el pedal del timón de dirección. Brian no recordaba cuánto se había desviado, pero no debía de haber sido mucho después de todo, ya que él, una vez muerto el piloto, había seguido volando con el nuevo rumbo hora tras hora. Bastante desviado del plan de vuelo fijado por el piloto. Muchas horas, unos 200 kilómetros por hora tal vez. A esa velocidad y todo ese tiempo, incluso si se trataba de una ligera desviación del rumbo inicial, Brian podría estar sentado a varios centenares de kilómetros de distancia del plan de vuelo registrado. Y ellos seguramente buscarían en primer lugar con mayor minuciosidad en el rumbo del plan de vuelo. Podrían desviarse en su búsqueda un poco hacia los lados, pero serían 500 o 600 kilómetros a lo sumo. No podía saber, no podía imaginar siquiera cuánto podía haberse alejado de su ruta original volando erróneamente, ya que desconocía el rumbo inicial y ignoraba cuánto se había desplazado lateralmente. Solo un poco, eso era lo que recordaba, un pequeño desplazamiento lateral. Eso fue lo que le hizo volver a la cabeza rápidamente cuando advirtió la inclinación de la avioneta. Quizá no lo encontraron durante 2 o 3 días. Notó que sus latidos se aceleraron en cuanto apreció el temor. El pensamiento permanecía ahí, pero lo rechazó durante cierto tiempo. Lo expulsó. Finalmente se impuso contundentemente. Quizá no lo encontraron durante un periodo de tiempo bastante largo, y el siguiente pensamiento estaba ahí también, que quizá no lo encontraron nunca, pero entonces surgió el pánico y luchó por vencerlo y procuró permanecer en plano positivo. Ellos buscarían intensamente a partir de la desesperación de la avioneta. Utilizarían muchos hombres y aviones y se desplazarían lateralmente. Ellos se enterarían de que él estaba fuera de la ruta del plan de vuelo. Había hablado al hombre con la radio. De alguna forma se enteraría. Todo saldría a pedir de boca.
lo encontrarían pronto. Poco a poco, como el aceite uncioso, sus pensamientos retrocedieron y el pánico desapareció. Supongamos que tardarán en venir 2 días. No, supongamos que tardarán 3 días. Echando mucho, pongamos 4 días, podría sobrevivir ese tiempo. Tendría que sobrevivir ese tiempo. No quería pensar que tardarían más, pero digamos 4 días. Tenía que hacer algo. No podía permanecer al helado recostado al pie de aquel árbol y quedarse mirando al lago durante aquellos 4 días. Y sus noches. Se hallaba en bosques muy densos y no tenía cerillas. No podía encender un fuego. Había bichos grandes en los bosques. Había lobos, pensó, y osos. Durante la oscuridad de la noche, él se quedaría allí al aire libre, sentado al pie de un árbol. De repente miró a su alrededor y notó que los pelos de la nuca se erizaban. Los bichos podrían estar mirándolo en ese preciso instante, esperándolo, aguardando la oscuridad para poder desplazarse y sorprenderlo. Palpó el hacha en su cinturón. Era la única arma que tenía a su disposición, pero menos era nada. Tenía que hacerse alguna clase de refugio. No, más aún que eso, construirse un refugio y procurarse algo para comer. Se acurrucó y se inclinó hacia los pies y estiró para abajo la camiseta antes de que los mosquitos pudieron sorprenderlo. Tenía que hacer algo para defenderse. Tengo que motivarme, pensó, acordándose de Perpiche. Es todo cuanto tengo en estos momentos. Tengo que hacer algo.